Brujería. El capitán Hubert Provant y su asistente, Indre Shira, eran dos fotógrafos que trabajaban para la revista Country Life, una publicación inglesa que tenía el principal objetivo de hacer artículos sobre la vida rural de Inglaterra. Temas como la cacería, equitación o jardinería eran bastante comunes, pero entre ellos estaba la arquitectura. Artículos dedicados a la exploración de residencias campestres, y era esa sección de la revista lo que traía a estos dos fotógrafos a donde se encontraban un 19 de septiembre de 1936, un lugar llamado Rainham Hall. Lo que hace de esta ocasión especial fue lo que lograron fotografiar, cuando se encontraban en las escaleras principales del lugar. Para tomar lo que debía ser una foto más del diseño de la locación, se cuenta, Hubert se encontraba debajo de la tela negra, alistando todo para la foto cuando el asistente lo vio, bajando de las escaleras, la forma de una mujer. Apenas se distinguía su silueta. Entre el shock, Indre logró gritarle a Hubert que tomara la foto cuanto antes. Él obedeció en pánico. El resultado es una de las fotografías más famosas de fantasmas con las que se cuenta. Es una fotografía bastante vieja. Se nota el año en el que fue tomada. Sin embargo, es bastante perceptible. Una silueta de mujer bajando las escaleras. No es difícil de encontrar. Pueden ir a nuestra publicación de Instagram de este capítulo o simplemente buscar en Google The Brown Lady of Rainham Hall. Por supuesto, la fotografía ocasionó controversia. La revista la publicó sin pensarlo. Ya saben, cualquier publicidad es bienvenida. Y el interés por el lugar despegó. Harry Price, un famoso investigador de lo paranormal que se dedicaba más que nada a desmentir cualquier tipo de engaño, su conclusión fue que el negativo de la fotografía era 100% genuino y no fue alterado. Por supuesto, lo que este acontecimiento hizo no fue inventar o descubrir nada nuevo. Los fantasmas de Rainham Hall habían existido mucho antes. Lo único que hizo fue probar cómo y cuándo escuchamos las historias que plagan el lugar. Se vuelve muy evidente el por qué lo habitan los fantasmas. Esto es, Lecciones en Sombras. La historia del espectro principal, que se dice plaga los muros de este lugar, comienza con una hermosa dama. Su nombre era Lady Dorothy Walpole. Su hermano, Robert Walpole, es considerado el primer ministro, disculpen la redundancia, y Lady Dorothy era la definición de nobleza inglesa, el ama de la casa, con hijos y un matrimonio importante. Sin embargo, nada es perfecto, y este último punto era lo que atormentaba los días de Dorothy. Estaba casada con el vizconde Charles Townshend, y los motivos exactos del por qué el matrimonio no funcionaba no se saben. Algunos dicen Charles era infiel, no le gustaba a su esposa. Otros dicen la odiaba por su estilo de vida extravagante, como era algo normal en la nobleza de la época. Al final, el motivo era fútil. Lo lamentable es a lo que llevó eso. Un día, Charles se hartó de su esposa. Quizás solo fue un ataque de crueldad, pero nada fue igual desde entonces. Lo primero que hizo fue privarle el acceso a sus hijos, a los quien se dice quería con toda su vida, y eventualmente encerrarla en su mansión. Algunas historias más fuertes dicen la dejó morir de hambre. Sin embargo, eso es algo drástico. Al final tenía influencia, pero no tanta. Quizás su destino fue peor, vivir sus últimos días en soledad. Quizás sí murió de hambre, hambre de libertad, hambre de amor. Los registros mencionan que eventualmente enfermó de varicela y murió en el año 1726. Pero claro, solo su cuerpo partió. Ella aún está encerrada en los muros de Rainham Hall. La primera vez que se registró su aparición ocurrió en una Navidad en 1835. Un amigo de la familia, el comandante Loftus, estaba regresando a su habitación, ya en las primeras horas de la mañana, cuando la vio, en un pasillo, con un vestido marrón. Una mujer triste. Como había muchas personas, era normal asumir, era un invitado más. Pero al intentar acercarse, la mujer desapareció. Verán, el comandante, como buen hombre militar, no se iba a dejar espantar tan fácilmente. Al contrario,
le fascinaba la idea de lo que acababa de ver, así que se sentó en un punto del pasillo donde si volviera a aparecer dicho espectro, no habría forma de no verlo. Y para su sorpresa, lo logró. Se volvió a aparecer. Aunque un poco consternado, el comandante hizo un dibujo de lo que vio para presentarlo con su historia durante el desayuno de la mañana siguiente. Para su sorpresa, muchos de los miembros de la casa no se sorprendieron. Dijeron haberla visto en ocasiones. Los empleados igual susurraban sobre verla a la distancia. Incluso se dice, los niños preguntaban a sus padres, ¿quién es la mujer vestida de café que camina por los pasillos? Hubo algunas apariciones más de Lady Dorothy. Una muy hablada fue de un famoso capitán que cuando llegó a quedarse en la mansión, pidió específicamente dormir en el cuarto con mayor actividad, para desmentir el hecho, por supuesto. La historia cuenta que, por supuesto, la famosa dama de café se le apareció al capitán, el cual en su miedo vació su revólver en dirección del fantasma. El capitán en verdad no creía en esto, ya que no sabía sus balas no iban a hacer nada. Con el tiempo, la historia fue siendo un poco olvidada. A la par, la mansión se vino a menos, llena de problemas financieros, ya que como se imaginarán, mantener una mansión es bastante caro. Eventualmente, ya en el siglo XX, en busca de cómo lograr mantener la mansión, la entonces señora de la casa buscó en la historia, en el pasado, y fue así como se encontró con las leyendas de la Dama Café, de Dorothy, y alrededor de estos años, el espiritualismo y creencia en los fantasmas se estaba volviendo popular, en especial entre las personas de la alta sociedad, así que tuvo una idea, publicar un libro llamado True Ghost Stories, historias de fantasmas reales, donde la atracción principal era la historia del famoso espectro. Con todas sus apariciones, más o menos al mismo tiempo, la fotografía del inicio fue publicada. Por ese motivo, algunos la acusan de ser una fabricación, aunque jamás hubo pruebas contundentes. Y fue así como Lady Dorothy Walpole, una vez más, se convirtió en la dama más conocida de Raynham Hall. Lamentablemente, ella sigue atrapada en esos muros sin poder salir. La nobleza, la realeza, lords, ladies, personas con títulos imaginarios, pero estos títulos les dan poder, al menos en vida. Sin embargo, estos títulos no los absuelve de convertirse en algo aterrador, de ser víctimas de cosas macabras, o de estar condenados a vagar por lo que alguna vez fue su reino. Uno de los ejemplos más famosos es el fantasma de Anne Boleyn, quien fue reina de Inglaterra, casada con Henry VIII, el cual estaba tan obsesionado con casarse con Anne que cambió leyes católicas para hacerlo. Sin embargo, al no poder darle un hijo a Henry, se quiso deshacer de ella. La acusó de adulterio y traición y fue sentenciada a muerte por decapitación. Hasta la fecha, se dice que se puede ver a su fantasma en la Torre de Londres, el lugar de su final. En el año de 1817, una famosa cuenta que un guardia estaba recorriendo la torre cuando la vio en las escaleras, la imagen misma de Anne Boleyn. Después de reportarlo, estaba en un estado de miedo tan fuerte que murió de un infarto. En 1864, un guardia reportó haber visto a la famosa reina vagar por los pasillos. Al inicio, creía era un intruso, así que corrió a toda velocidad hacia ella con su bayoneta, solo para atravesarla. Algo curioso es que años después se encontró un poema, que aunque no confirmado, todo apunta fue escrito por Anne Boleyn. Tiene un inicio un tanto poético para la leyenda en la que se convirtió. Se los voy a leer. Oh muerte, mece mi sueño, tráeme el descanso tranquilo. Deja que mi cansado e inocente fantasma salga de mi pecho preocupado. Anne, por supuesto, no está sola en la lista de realeza espectral. Su mismo esposo Henry, dice, embruja los pasillos del castillo Windsor. Los últimos días de Henry fueron terribles, llenos de enfermedad. Se dice, su cuerpo estaba cubierto por forúnculos llenos de pus, y que tenía la gota. Fue un final lento, lleno de dolor insoportable. Hoy en día se dice, se puede escuchar a su fantasma aún arrastrando su pie y quejándose de dolor. Por supuesto, no todos los fantasmas de la realeza son británicos.
aunque es justo decir que la mayoría de estas historias se encuentran en estas tierras. Si se investiga lo suficiente, veremos que la realeza no está a salvo en ningún lugar del mundo. Sutoku Tenno fue emperador en Japón del año 1123 al 1142. El reino de Sutoku termina después de ser convencido, a bases de engaño, de dejar su trono. Sin embargo, tiempo después organizó una revolución para intentar recuperar lo que él creía era suyo por derecho. Sin embargo, esta revolución fracasó y Sutoku fue exiliado. En este exilio se convirtió en monje, dedicando su vida a transcribir manuscritos y enviarlos a la corte real en Kioto. Sin embargo, nunca aceptaron sus escritos, temiendo estaban malditos. En 1164, Sutoku falleció, pero como se imaginarán, no fue lo último de su historia. Su cuerpo tardó 20 días antes que el emperador diera la orden de cremarlo. Ese día, se dice, una tormenta azotó el lugar donde sería el procedimiento, una señal de mal augurio. La creencia es que Sutoku se convirtió en un onryo. En la cultura japonesa, un onryo es un tipo de yurei, fantasmas. En particular, un fantasma pasa a ser un onryo cuando está lleno de ira, de resentimiento. Se cree, el odio que estos espíritus poseen es tan grande que puede llegar a causar daños en el reino de los vivos. Y es lo que Sutoku hizo. Infortunio plagó Japón por un tiempo. Tormentas jamás vistas, plagas, incendios, terremotos, todo tipo de infortunio imaginable estaba atacando la gran isla. El hijo del emperador murió repentinamente a la edad de 23 años. Los conflictos internos escalaron tanto que muchos aliados del imperio fueron asesinados, y todo esto llevó al imperio a perder poder, influencia y eventualmente el trono, trayendo el shogunato Kamakura a Japón, es decir, un gobierno militar. Toda la caída de esta casa, de este imperio, se le atribuye al fantasma de Sutoku. El fantasma del emperador es considerado uno de los 3 onryos más importantes que han atacado Japón. Y tras la caída del imperio, se dice, su fantasma por fin pudo descansar. Entre maldiciones y espectros, hay algo más a lo que la realeza ha aprendido a temer, y es cuando un fantasma avisa una muerte inevitable. Siglo XIV, Alemania, la dinastía Hohenzollern, llena de nobles, príncipes e incluso reyes. Entre sus rangos se encontraba Albrecht, el Justo, y verán, él estaba enamorado de una mujer llamada Kunigunde von Orlamunde. En una ocasión, cuando Kunigunde quería saber si Albrecht se casaría con ella, él le dijo que lo haría sin pensarlo, si no fuera porque 4 ojos lo impiden. Albrecht se refería a sus padres, que no aprobaban de la relación, pero Kunigunde distorsionó esas palabras, no las entendió y creyó se refería a los hijos de ella, por lo que en un ataque usó una aguja para apuñalar en los ojos a los pequeños, terminando con ellos. Este acto evidentemente aterrorizó a Albrecht, por lo que rechazó a Kunigunde von Orlamune inmediatamente, la cual quedó devastada, con una ira que atormentaría a la familia en generaciones por venir. En más de una ocasión, el espectro de Kunigunde se aparecía a miembros de la familia para anunciar su muerte. Incluso, su fantasma llegó a ser conocido como la Heralda, por anunciar lo inevitable. En 1667, Luis Henrietta de Orange dijo haber visto a una mujer de blanco en su escritorio. Poco después, Luis se enfermó y falleció. En 1678, Philip de Brandenburg, antes de salir a cabalgar, dijo ver a una dama blanca sentada en su silla. Durante su salida, Philip cayó del caballo. Dicen aún así regresó a su casa, donde solo pidió descansar. Sin embargo, al poco tiempo después, falleció. En 1857, en el castillo Pillnitz, una guardia aseguró ver una mujer de blanco a la distancia, en lo que parecía una procesión. Pasó muy poco cuando Frederick William IV comenzó a enfermar repentinamente, antes de fallecer. Algo peculiar en este caso ocurrió cuando el entonces rey Frederick I de Prusia creyó ver al famoso fantasma entrar a su habitación. El miedo a verla era tan grande que Frederick enfermó del miedo, para fallecer poco después. Por cierto, algo sí entró al cuarto de Frederick esa noche, su esposa, Sofía Charlotte.
Pero esto nos habla del poder de una historia, de una creencia, tan fuerte que el solo pensarla se llevó la vida de alguien. Incluso, un general extranjero muy famoso decidió quedarse en el lugar que se dice estar maldito. Al día siguiente, este general salió a primera hora del lugar, diciendo que jamás regresaría, llamando al lugar el Castillo Maldito. ¿Qué es lo que vio? Nunca se lo contó a nadie. Por cierto, este general era el mismísimo Napoleón Bonaparte. A veces, no importa qué tan noble sea tu sangre, no importan todos tus títulos, nadie es inmune a las maldiciones, a los fantasmas, a los presagios, al folclore. Porque incluso los reyes más poderosos esconden uno que otro fantasma. Esto fue una producción de Lecciones en Sombras. Narración, edición y música original por Ángel Romero. Guión por Jesús Fernández. Arte original por Nemi. Creado por Ángel Romero y Jesús Fernández. Para más historias, pueden seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. No duden en decirnos de qué les gustaría escuchar. Hasta la próxima.